De niño, hermanos, recordaba mucho que había un día muy especial. Era el domingo. El domingo era especial porque mi papá llegaba temprano del trabajo, pasaba tiempo con nosotros y podíamos disfrutarlo. Domingo salíamos a hacer las compras. Lo disfrutábamos porque mi papá podía puchar el carro y somos tres. Y nos subíamos uno enfrente y dos a los lados. Y él podía con todo. Cargaba el mandado y nos cargaba a nosotros. Mi papá estaba ahí el domingo. El saber que alguien cuida de nosotros. El saber que alguien tiene esa fuerza. El poder disfrutar ese momento. Es algo indispensable para el cristiano al pensar en el Padre Celestial. Al pensar en aquel que nos amó primero. Aquel que vino a este mundo y se entregó para traernos salvación. Es en Él en el que podemos ir y gozarnos. En Él podemos ir y tener paz. Él es el que nos da fortaleza. Él es el que nos sustenta, nos mantiene fuerte. Él es el Señor Jesús, a quien por gracia podemos acercarnos. Por su obra redentora tenemos paz para con Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, y luego iremos a lo que es nuestra lectura de este día. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo por causa nuestra, porque era sin pecado, era justo en medio de este mundo. Te damos gracias, Padre, porque en tu amor Él vino a pagar lo que no debía. No podemos estar más que agradecidos, Padre, y rendirnos ante ti. Te pido, Padre, por tu iglesia, por esta iglesia que está reunida hoy, Padre, no solo en esta ciudad, sino que se reúne, Padre, para alabarte, para cantarte, Padre, para escuchar tu palabra. Te pido por tu iglesia, Padre, para que sea fortalecida. Te pido por los que están aquí reunidos, Padre, para que podamos venir con corazones sinceros, con corazones entregados, Padre, entendiendo la gran obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Te pido, Padre, por nosotros, para que nuestra vida pueda seguir realmente el lineamiento y los caminos que tú nos has puesto. Que podamos someternos, Padre, y cumplir con tus mandamientos. Te pido, Padre, que día con día batallemos y luchemos, Padre, para terminar con el pecado que aún arrastramos. Padre, te pido por el mensaje de esta tarde para que podamos comprender lo grandioso, lo maravilloso, Padre, la gran obra que nuestro Señor hizo. Te pido, Padre, por esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, hermanos, el Señor les bendiga. Tenemos lo que es el hecho de la Pascua. ¿Sí? Nuestro título es como tal, Pascua. ¿Sí? Y nuestro tema es ese, Pascua. P-A-S-C-U-A como tal. Y me toca a mí, ¿sí?, las primeras dos letras para el título de este mensaje. Me toca como título Pacto de Amor. Y nuestra cita, nuestra lectura, hermanos, está en Gálatas, capítulo 3, versículo 20 al 26. Nuevamente, Gálatas, capítulo 3, versículo 20 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que notar o resaltar, hermanos, en el libro de Gálatas es que el apóstol Pablo va a estar explicando la ley y su importancia. Esto es interesante porque el apóstol Pablo nos explica que la ley no va a vivificar la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que por la ley es imposible que el hombre pudiera ser o pudiera llegar a ser santo. Pudiera llegar a ser justificado delante de Dios. Esto es interesante porque la misma ley fue dada por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, dando la ley, no podamos llegar a través de ella a Dios? Pareciera contradictorio, pero el factor, hermanos, que entra aquí en juego es el ser humano. Porque la ley de Dios es perfecta. Dios no va a dar algo imperfecto o incompleto. Ahora bien, hermanos, pensando o llevando a esto, al pensar en la Pascua, estamos pensando en el hecho de la perfección que vino a justificarnos. Estamos pensando en la obra que vino a traer liberación. El apóstol Pablo en Gálatas nos va a estar explicando sobre lo que fue el antiguo pacto y cómo es que éste interviene o intercede para llegar al nuevo pacto. Así que, hermanos, tenemos como primer punto el pacto. Es nuestro primer pensamiento que tenemos que ver, que tener, el pacto que Dios hizo. Ahora, es interesante porque en el Antiguo Testamento, que donde se basa esto, donde viene esto, tenemos que entender que Dios habló a ciertas personas. Primeramente habló a Abraham, al cual conocemos hoy como el padre de la fe. Y Dios hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo, ve, sal de donde eres, de donde estás, de con tu familia. Ve a la tierra que yo te digo y te haré una nación. No solo eso, también le promete un hijo, que durante la juventud y durante el tiempo de fuerza de Abraham no llegó, sino hasta su vejez. Entonces Dios le reafirma su pacto. Tenemos un segundo hombre que es importante porque va a ser líder del pueblo que Dios va a levantar. Este es Moisés, al cual Dios va a tratar y va a tener ahí para hacer el pacto con el pueblo. Porque si pensamos en Abraham, era una promesa hacia él por su obediencia. Isaac es parte de esto. Pero ahora cuando vemos a Moisés, vemos que hay un pacto entre Dios y su pueblo. Este es el Antiguo Testamento como lo conocemos. Moisés va a ser exaltado en gran manera porque los judíos van a reconocer este pacto como la ley de Moisés. Es interesante porque no es la ley de Dios. Tan alta estima va a estar levantado Moisés que la ley de Dios va a tener su nombre. Ahora bien, tenemos este pacto, tenemos lo que Dios va a dar al pueblo para entrar en una relación entre el pueblo y Dios. Para que el pueblo pueda ser de Dios, el pueblo tiene que cumplir con Dios. Y esta es la ley, es el pacto que se dio.
desde los 10 mandamientos, aún más allá, el cómo son las ceremonias, cuáles son las promesas, los sacrificios que se van a hacer. Dios le dará a su pueblo leyes por las cuales ellos van a tener que vivir. Porque el pueblo de Dios era único, porque sus leyes civiles no diferenciaban entre sus leyes religiosas. Literalmente estaban unidas en uno. Y ellos tenían que cumplir con estas leyes. Tenían que vivir de acuerdo a estas leyes. Y nos dice el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento lo siguiente, en el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, hablando del Señor, hablando de la promesa. Pero Dios es uno. Nos habla de aquel que tiene la iniciativa hacia su pueblo. Y esto, hermanos, sí debemos de resaltarlo. Cuando hablamos del pacto de Dios, cuando hablamos del pacto que trae Dios, hermanos, debemos de ver que viene de una dirección. Es de Dios hacia el mundo. Ese es el inicio de todo. Fue Dios quien se acercó a Abraham y le dijo, sé de los míos. Fue Dios quien le dijo a Moisés, ve por mi pueblo. Fue Dios en el monte que le habló a Moisés y le dijo, estas son las leyes que vas a tener. El principio de la promesa y del pacto ha sido Dios. Por ende, un solo mediador. Y continúa en el versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y es aquí donde pasamos o vemos el pacto. La ley de Dios va a encerrar todo hacia lo que es justo, hacia lo que se tiene que hacer. Pero encerrar todo en esto, hermanos, significa que si yo salgo de ahí, si yo quebranto algo de ahí, ya estoy en lo incorrecto. La ley fue puesta para delimitar. Fue puesta para enseñar y mostrar. El pacto de Dios fue puesto ahí para medir. ¿Medir qué? Dos cosas podemos pensar. Número uno, al pueblo. Realmente aquel que iba a someterse a obediencia. Y número dos, que es lo más grande que uno puede pensar como cristiano. Lo que vendría a ser la justificación por fe en Jesucristo. Estas son dos grandes cosas, hermanos, que el pacto antiguo trae. Y que debemos de pensar. Ahora, ¿por qué les hablo todo esto cuando es Pascua? Porque para entender o poder llevar la Pascua, hermanos, para poder comprender la Pascua del cristiano, no del judío, sino que del cristiano, hermanos, tenemos que entender todo lo que conlleva desde atrás. Y como es la primera noche, yo soy quien les da esa introducción. El pacto fue dado por Dios, delimita esto, da esto, y entonces podemos dar el siguiente paso. Ahora, hay una palabra que es interesante aquí, que es el ayo. Dice así, el 23 nuevamente, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta palabra resalta mucho, ayo. La ley, la promesa, el pacto antiguo fue puesta ahí como un delimitante. En esta no podemos ser justificados por causa de nuestro propio pecado. Tenemos a Moisés.
Les voy a dar una descripción de Moisés. Moisés es un asesino. Moisés es un vanaglorioso, por cuanto no le dio la gloria a Dios. Moisés mismo es manso y humilde. Moisés es un líder. ¿Parece la descripción de Moisés? Pues es Moisés. Voy a hablar de uno de los personajes que yo resalto mucho, el rey David. El rey David se menciona que es el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre es un guerrero. Este hombre es un rey. Este hombre es dedicado a Dios. Pero este hombre es asesino. Este hombre es adúltero. Este hombre es el hombre conforme al corazón de Dios. Moisés no pudo haber sido justificado y vivificado por la ley. El rey David no pudo haber sido justificado por la ley. Pero la ley, el antiguo pacto, fue dado como ayo para llegar a Jesucristo. Según la definición de ayo, hermanos, es maestro, persona que dirige a, o mi maestro en colegio dijo, aquel que guía al niño hacia lo que es correcto. El trabajo de un ayo, hermanos, era guiar a los niños. Una imagen más relativa a esto es una película. ¿Recuerdan a esta niñera Mary Poppins? ¿Recuerda el hecho de que los niños escriben una carta describiendo, bueno, la niñera tiene que ser así? Si hay alguien que nos va a cuidar, tiene que ser así. Y entonces, como ende, llega Mary Poppins cumpliendo con todo esto, pero entonces empieza a trabajar con los niños porque hay problemas en el hogar. Y cuando ya todo está hecho, cuando ya están arreglados, ella simplemente se va. El ayo es la misma idea, alguien que está ahí para guiar y arreglar, alguien que está ahí para realmente educar, llevar con un fin. Y la ley es lo mismo. La ley estuvo ahí para encerrar todo, para llegar a su propósito, Cristo Jesús. Este es el ayo que los judíos tuvieron. Esto es lo que guió hacia los judíos a poder entender realmente quién era el Mesías que vendría. Pero nuevamente, hermanos, nuevamente está ahí el ser humano. Nuevamente está ahí el hombre que ama las tinieblas más que la luz. Porque la ley les mostraba en todos aspectos que Jesús era el Mesías prometido. El pacto, lo que Moisés entregó al pueblo, les indicaba que Jesús era el que cumplía todos los requisitos. Pero el hombre es la variante más grande aquí, por cuanto decide rechazar al Mesías. El domingo, sí, según lo que recuerdo, el domingo se festejó lo que es la entrada triunfal. Sí, según lo que sabemos o entendemos en la Biblia, es el momento en el que el Señor Jesucristo entra. Es alabado y aclamado por la multitud en Jerusalén. Es exaltado por cuanto ha llegado. Y entonces llega el día de su arresto.
Y eso es lo que ahora entramos nosotros. El amor de ese día. El Señor Jesucristo había trabajado durante 3 años o 3 años y medio aproximadamente, enseñando a las multitudes, predicándoles el camino, hablándoles acerca del reino de Dios. Este ha venido a ustedes, se ha acercado. Su primer sermón, la primera vez que él se levantó a predicar, fue a decirles: el día del Señor se ha cumplido. Ese día es hoy. Se ha cumplido la palabra de Dios. Vemos al Señor Jesucristo ir a Juan el Bautista, ser bautizado y ver aquella señal, escuchar aquella voz. Y durante ese tiempo el Señor estuvo trabajando con su pueblo y traía una multitud grande tras de él. Y clamaban delante de él: Hijo de David. Durante su ministerio, él estuvo proclamando el acercamiento del reino de Dios. Pero es en esa noche en que él va a mostrar su amor a este mundo. No para hacer milagros, no para sanar a algún paralítico, algún invidente, algún mudo. No para levantar a alguien entre los muertos. Esa noche el Señor Jesucristo va a estar orando en el Getsemaní. Va a estar clamando al Padre cuando vienen por Él. Y la manera en que Él habla, en la que Él expresa, es muy única, porque dice: vienen a mí con estos palos, con espada. Vienen a mí con armas cuando yo estuve en el templo. Hace 3 días estaba ahí predicando. Pero ahora vienen de noche a tomarme como un ladrón. Es esa noche en la cual el Señor va a mostrar, hermanos, el punto más grande para su obra. Es el amor que se muestra en ese día. Porque si bien estuvo 3 años con las personas, el día que va a estar en la cruz, el día en que Pilato va a hablar al pueblo, va a ser el mismo día en que esa multitud que le seguía va a gritar: crucifícale. Va a escoger a otro hombre acusado realmente de un delito. Y todo inicia en esta noche, cuando es arrestado y es llevado ante un concilio de una manera incorrecta, de una manera degenerada en lo que es la ley. Pero es ahí donde nosotros entendemos lo grandioso que viene a ser su obra por nosotros. 24, 25 y 26 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que se viene a ofrecer a nosotros. Por causa de la fe en Cristo Jesús. Ya no hay más un ayo, ya no estamos bajo la ley. Y esto es único, hermanos, porque yo recuerdo que de niño, cuando estaba en el kinder, yo disfrutaba mucho dibujar, hacer recortes con las hojitas que me daban. Odiaba mucho, hermanos, que me pusieran a repetir una serie de palitos, bolitas, para pensar en cómo iba a escribir. Había uno que era muy difícil, el gusanito, que era darle vueltas, vueltas, vueltas. Y luego ir abajo y dar vueltas, vueltas. Mi mano se cansaba mucho.
Pero si yo no lo hacía, no me dejaban salir al receso a comer mi sándwich y mi manzana o la fruta que me dieran. Y entonces uno en la clase tenía que estar dando vueltas al gusanito. Y quien estaba ahí era mi maestra. Mi maestra pasaba y nos revisaba que estuviéramos haciéndolo. Y cuando veía que lo hacíamos muy grande para adelantarnos, o que ya íbamos chuecos, nos detenía y nos decía, pasa a la siguiente hoja. Y lo intentábamos arreglar. No, pasa a la siguiente hoja. Vas a iniciar de nuevo. Mi maestra estaba ahí para cuidarnos. Cuando entré a preparatoria, hermanos, mis maestros ya no cuidaban que yo hiciera las cosas. Sí me requerían trabajos, mis exámenes, cumplir con la asistencia. Sí lo requería. Pero cuando ya estaba en la preparatoria, hermanos, mi maestro ya no iba ahí a ver si estaba haciéndolo. El maestro se presentaba, nos explicaba, nos ponía los problemas y luego decía, cuando terminen vienen a revisar. Si uno fallaba y no revisaba, bueno, ya perdíamos una firma. Al final del semestre nos revisaba las firmas y nos daba puntos. Y entonces ya era mi responsabilidad hacia eso. La ley fue el ayo que llevó a la gente a Jesucristo. Fue aquel que guió y enseñó para poder llegar a Cristo. Y una vez puesta la fe, hermanos, la ley ha sido quitada. Pero no nos equivoquemos, porque si bien el pacto antiguo ha quedado atrás, hoy vivimos bajo un nuevo pacto. El pacto que el Señor Jesucristo nos ha dado, el cual es a través de su amor mostrado en esa cruz, mostrado en esa noche, mostrado hacia con nosotros, en la cual Él se entregará por causa de nuestros pecados. Esta es la fe que ha venido. Esta es la fe que ha quitado el ayo, por la cual no estamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo Cristo. Hemos puesto nuestra fe en Cristo. Es a través de Él que vivimos. Es por causa de Él que estamos agradecidos. Uno de los cantos que se entonó hace un momento, ¿sí? Recuerdo que de niño lo cantábamos, una fracción de ella. El hecho de que se nos enseñaba que Jesús vino a esta tierra, vino a morir en una cruz, pero fue levantado. Y lo único que puede hacer el creyente es exaltar su nombre. Ahora entendamos esto, no exaltamos el nombre solo con la voz, solo con la palabra. Exaltamos a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestros actos. El amor que el Señor muestra en su obra es un amor único que debe estar transformándonos y cambiándonos a nosotros. El título, hermanos, es Pacto de Amor. Y esto es lo que el Señor hizo. Nos hizo un pacto, nos mostró su amor. Nuevamente, hermanos, a la idea de mi papá el domingo. Ese día era único porque estábamos con mi padre. Era único porque disfrutamos los momentos con él. Pero había diferentes cosas que nos podían hacer separarnos de él. De niños había ciertos lugares ahí en el Soriana, en el Walmart o en el Esmar, que es el pasillo de juguetes.
Y es que nosotros nos aferramos a nuestro papá, sí, estábamos ahí, pero cuando pasábamos por el pasillo de juguetes, hermanos, era muy casual de que nos separáramos de él y empezáramos a caminar solo por el pasillo. Estuviéramos ahí. A veces lo primero que hacíamos era decirle, vayan ustedes, los esperamos aquí. Y nos pasábamos un tiempo ahí jugando, sacando las cajas porque no podíamos abrirlos. Pero aquellos muñequitos a veces traían un hoyo para interactuar con ellos, les aplastamos, prendían las luces o así. Sobre todo el Día del Niño, había en el Walmart o en el Soriana, que son grandes tiendas, había un lugar que era una juguetería exclusiva para niños. Y en esos momentos, hermanos, nosotros poníamos una distancia con nuestro Padre. Aunque era el momento de estar con Él, aunque era el momento en que podía disfrutar de mi Padre, los juguetes nos llevaba a voltear a otro lado. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, tenemos que entender lo maravilloso que es Él, lo que Él ha hecho por causa nuestra. Pero lo incongruente aquí es que este mundo a veces nos muestra ciertas cosas, ciertos ideales, ciertos sueños a cumplir. Y entonces nosotros volteamos hacia Él y nos deslumbra. Nos hace perder lo que realmente es valioso. Entonces nuestra paciencia, nuestra mansedumbre, nuestra templanza, aquellos que hemos trabajado en eso, se van y se pierde por causa del mundo. Y el pacto que teníamos con nuestro Señor es como si le dijéramos, espéranos aquí. Deja voy, hago y deshago de mi vida. Y luego veo si quiero volver a ti. A veces el mundo nos deslumbra tanto que nos vamos tras de él. Perdemos el tiempo y nuestra oportunidad de estar con nuestro Señor. Aquí, hermanos, es donde tengo que hablarles a ustedes de esto. El pacto del Señor ha sido un pacto de amor, pero ha sido aquel que persevera, aquel que realmente se mantiene. Y sí hay lineamientos, si hay algo que cumplir. Tenemos que mostrarnos santos y dignos delante de Él. Y recuerdo mucho al Señor Jesucristo haciendo milagros. Y recuerdo las escenas cuando los paralíticos iban delante de Él. Eran puestos ahí. Pero el Señor no hacía milagros en ese momento. El Señor decía, tus pecados te son perdonados. Y los hombres en sus corazones pensaban, ¿quién es este? ¿Quién es este para perdonar pecados? Y el Señor decía nuevamente, por cuanto me es dada potestad a mí. Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o curarlo a este hombre. Bueno, lo más fácil, hermanos, es decirle, estás perdonado. Por cuanto no sabemos realmente sobre el juicio de cada uno de nosotros. Pero el Señor demostraba su autoridad. Demostraba que Él vino a plasmar. Y el cristiano tiene que entender esto. Tiene que capacitarse en esto. Su fe debe ser trabajada por causa del pacto que el Señor hizo por nosotros. Por causa del amor que se mostró aquel día. Hermanos, el Señor le ha amado a usted.
Por causa de esto, esa noche Él fue menospreciado, fue señalado, fue acusado y fue condenado. Por causa de usted, el Señor Jesucristo, hermanos, vino a cumplir con la ley para poder traer justificación al hombre. Por causa de su amor hacia usted, Él vino a poner un nuevo pacto, que es por medio de fe en Jesucristo. Mis hermanos, la ley ha sido quitada, el ayo ha terminado, pero ahora es nuestra fe la que tiene que alcanzar. Tenemos que ser perseverantes en este camino. Y esto es algo que tienes que hacer, mi querido hermano. Tienes que fijar tu meta en Cristo Jesús. Tienes que quitar de tus pensamientos este mundo, los ideales de este mundo, lo que parece ser correcto en este mundo. Tus afanes tienen que ser puestos a un lado y tienes que voltear a tu prioridad, que es Cristo. Él es el representante de este pacto. Él es el que justifica. Él es el mediador. Tienes que ponerlo a Él como tu centro. Mi querido hermano, tienes que pasar a esto. Porque no va a haber justificación por otro medio. No va a haber manera en que me presente y yo diga, a Dios, yo soy un hombre bueno. Dios, yo soy un hombre justo. Porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Mi justicia no va a alcanzar para justificarme. Mi tanto trabajar día con día no va a alcanzar para pagar lo que le debo a Dios. Mi querido hermano, tienes que venir y rendirte ante el único que puede justificarte. Él mostró su amor aquel día, un amor único, un amor que hoy nos trae a nosotros la bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿Son hijos de Dios? Creemos que sí. En eso creemos, en que el Señor nos ha justificado. Y le voy a pedir a mis músicos sobre el canto de invitación que lo puedan entonar.
Digno es el Señor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, si han aceptado el pacto de Dios, han aceptado el pacto de Cristo Jesús, han entregado su vida, hermanos, entonces tiene que dirigir su vida realmente al Señor. Tiene que poner su corazón para ser transformados conforme al Señor. Y tiene que acercarse a Él día a día. Su carácter tiene que ser moldeado al Señor. El mismo carácter que el Señor tuvo al tratar con las multitudes. Eran pecadores. Venía por conveniencia. Venían a ser alimentados. Venían siendo mendigos. Pero ahora el Señor ha hecho un linaje. Linaje para Abraham en aquellos que creen en Él. Y si tú, mi hermano, has creído en Él, tienes que ponerte firme en su camino. Pero si tú has fallado en su camino, si tú has flaqueado en ese camino, puedes acercarte a Él nuevamente. Puedes venir a Él y entregarte completamente. Puedes venir y rendirte ante Él, a entregar la carga y el peso que tienes. Han sido años de caminar con el Señor y has llevado cargas que pudiste haber entregado. Ven y ponlas delante del Señor. ¿Has cargado contigo resentimiento? ¿Has tenido dolor por causa de eso? Ven y ponlo en las manos del Señor, porque tú eres el Hijo de Dios. Él es tu Padre. Está ahí para ti. Está para guardarte. Está para corregirte. Está ahí. Y el Señor te ha hecho digno de esto. Ahora eres linaje por la promesa. Acércate a Dios. Pon tu carácter para ser moldeado conforme al carácter de Jesús, el Señor. Pon tu mente para ser moldeada conforme a la mente de Cristo. Ven y entrégate completamente. Tal vez fuiste presionado o no se te enseñó en su tiempo. Ven al Señor para tener tu vida completamente entregada a Él. No en partes, no poniendo espacios. Ven al Señor, el cual ha dado un nuevo pacto, un pacto por gracia, un pacto que no merecíamos, pero por la causa de la sangre de nuestro Señor. Ahora somos libres de toda la esclavitud del pecado. Ahora somos libres de la condenación de la muerte. Y ahora podemos estar en la esperanza viva de que un día iremos ante su presencia. Acércate a Él, mi hermano. Te invito esta noche. Ven y rehaz ese pacto que habías hecho, si es que lo has roto. Ven y preséntate ante Él para servirle como es digno, como su hijo. Y confía. Él es misericordioso. Y Él está dando tiempo para que puedas arreglarlo, para que puedas venir y presentarte. Tengo una última ilustración. El Señor Jesucristo habló de unas bodas únicas que preparó un hombre rico, un rey grande. Pero sus invitados le dijeron: no vamos, no queremos ir allá. Entonces este rey en su ira envió a sus ejércitos y destruyó aquello.
Pero también envió a estos hombres y decir, traigan a todos los que encuentren, a mendigos, vagabundos, gente sucia y necesitada, y preséntenlos ante mi boda. Tráigalos delante de mí. Y entonces los trajeron, les dieron ropa fina, limpia, resplandeciente. Y esto no es otro más que nosotros presentarnos ante Dios en nuestra sociedad, como aquel que necesita de Él, como aquel que vive en la calle sucio. Pero Él nos ha limpiado y nos ha dado nueva ropa, ropa resplandeciente para sus bodas, las bodas del Cordero. No seas como aquel que se quedó con sus ropas sucias. No seas como él que fue tomado y echado fuera al lugar de tinieblas. Mis hermanos, les invito a que vengan a Dios. Pidan perdón por lo que deben. Entreguen su dolor. Entreguen su ira, su enojo. Entreguen todo a Él, para que Él pueda transformarlos por medio de su Espíritu y puedan vestir esas ropas finas, de lino fino y resplandecientes. Les invito a esto, mis hermanos. Vamos a orar y voy a dejar así el lugar para el cierre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, Padre, entendiendo el pacto de amor que has hecho. Venimos ante ti, Padre, entendiendo el amor que has mostrado al entregar a tu Hijo. Padre, venimos ante ti rendidos. Te pido, Padre, para que nuestro corazón sea sincero, al poder entender que nuestra justicia no obra delante de ti, Padre, para nuestro perdón. Venimos ante ti, Padre, para poder entregar también nuestros pensamientos que este mundo nos ha enseñado, que seguimos por causa de este mundo, para que estos sean quitados y seamos transformados, Padre, y renovados, para seguir el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, para que podamos permanecer en la fe, en seguir a nuestro Señor, no solo con palabra, sino también a través de nuestra vida. Cuando tratamos con nuestra esposa, cuando tratamos con nuestro esposo, cuando tratamos con nuestros hijos, cuando tratamos con nuestro prójimo, que el amor que el Señor mostró ese día, podamos mostrarlos a los que nos rodean. Padre, que también podamos venir confiados ante ti, como dignos hijos tuyos, que día tras día trabajan y batallan para quitar el pecado de nuestras vidas. Padre, te pido por nosotros, por los que estamos aquí presentes, para que podamos cumplir con nuestra parte. Cumplir, Padre, con lo que nos corresponde, porque tú ya has dado el primer paso. Tú has sido el que has venido a nosotros. Tú has sido el que ha mostrado ese amor. Y nos has dado, por la gracia, nuestra justificación. Te pido entonces, Padre, que nosotros podamos ser realmente esos hijos dignos de ti. Este pueblo que puede rendirse delante de ti en obediencia. Te pido entonces, Padre, para que podamos caminar firmemente en lo que son tus caminos. Padre, te pido por tu pueblo, para que éste realmente pueda rendir su corazón delante de ti. Te pido, Padre, por esto, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.